Ok, buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Muy bien, gracias, muy amable. Listo, a ver, vamos a continuar con lo que estaba planificado, ¿no? Acaban de rendir la evaluación diagnóstica que estuvo habilitado aquí en el aula virtual para el día de hoy, de 18:50 a 19:40. Vamos a revisar brevemente los resultados. Perdón. Listo, a ver, hay notas 9, 9, 9, 9, 8, 10, 8, 89, 9, 9. Sí, notas bastante buenas, ¿no? En realidad eran preguntas básicas, preguntas que ya debemos saberlo de sin dudar, ¿no? Y me parece bien los resultados que se ha alcanzado. Bueno, con esa base, pues empezaremos lo que es la próxima semana, empezaremos con los contenidos, ¿no? De la asignatura como estuvo planificado. De todas maneras, vamos a hacer la revisión de la evaluación. Sí, entonces vamos a abrir un documento por acá. Y por acá vamos a ir repasando las preguntas, ¿no? No sé si están en el mismo orden. La primera era de emparejar las unidades, ¿no? ¿En qué se mide la intensidad de corriente? Vamos preguntándole a Erika León Cortés. Voy a ir en orden. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Lo que se está viendo en la pantalla, ¿no? Era una de las preguntas. Intensidad de corriente. ¿En qué unidades se mide esa intensidad de corriente? Ok, en amperios, muy bien. Otra unidad, vamos brevemente, la carga eléctrica. ¿En qué unidades se mide la carga eléctrica? Vamos con Lisette Caicedo Mina. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Listo. La carga eléctrica, ¿en qué unidades se mide? No, carga eléctrica no. Vamos con Eric Ballesteros. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Ah, ya nos escribió al mensaje, ¿no? En Colombius dice, ok. Listo, vamos. El potencial eléctrico. En otra asignatura tenían problemas. Dice, ¿por qué dicen potencial eléctrico en vez de decir voltaje? Y decía, tienen que ir entendiendo la definición, ¿no? De lo que es potencial eléctrico.
y que lo vayan asociando. Ya tienen que empezar a hablar el lenguaje técnico, ¿no? El lenguaje técnico, el lenguaje de la profesión. Entonces simplemente es cosa de asociar y entenderle, ¿no? El porqué del significado. El potencial eléctrico, ¿en qué se mide? Vamos con Moisés Perlaza. En voltios, perfecto. Bueno, ya le dije, no, hace un rato. Era de haber preguntado primero, pero bueno. Bueno, esta es facilita, ¿no? La resistencia. ¿En qué se mide la resistencia? Vamos con Franklin Castillo Jama. En ohmios, perfecto. A ver, ¿quién me dice la diferencia entre parámetro eléctrico y elemento? ¿La resistencia es un parámetro eléctrico o es un elemento? Ahorita que estamos hablando de que deben hablar de manera con lenguaje técnico, ¿no? Ya con lenguaje profesional. Cuando digo resistencia, ¿estoy hablando del parámetro eléctrico o del elemento? Del elemento. ¿Quién dice, quién le acompaña al compañero? ¿Quién le acompaña? A ver, pongamos aquí. Parámetro, a ver, vamos a ponerlo en mayúscula. Parámetro eléctrico, elemento. El parámetro eléctrico se llama resistencia. Y el elemento deberíamos nosotros decirle resistor. El otro, el parámetro eléctrico es la capacitancia. Capacitancia. Y el elemento nosotros deberíamos llamarle capacitor. El otro es la inductancia. Y el elemento se llama inductor. He ahí una pequeña diferencia, ¿no? Nosotros siempre decimos, pásame la resistencia. Y no es así. Resistencia es el parámetro, el que estamos diciendo que se mide en ohmios. ¿Sí? Eso es resistencia. Si nos referimos al elemento, deberíamos nosotros decir el resistor. ¿Sí? Entonces, miren, valga la oportunidad, ¿no? Vamos entendiendo la diferencia entre lo que es el parámetro eléctrico y lo que es el elemento que nosotros lo manipulamos, ¿no? ¿Ya? Ok, vamos con el otro. Justamente habla de la inductancia. La inductancia, ¿en qué se mide? Ya sabemos que es un parámetro eléctrico, ¿no? ¿En qué se mide la inductancia? Vamos con Marcelo Ortiz, justamente. En henrios. Perfecto. En henrios. Muy bien. Para terminar con los parámetros, vamos viendo la capacitancia. Vamos con Francisco Guerrero. La capacitancia, ¿en qué se mide? Buenas noches. Exacto, en faradios, ¿no? Ya, aquí otra aclaración, ¿no? Aquí hay que hacer otro paréntesis. Faradio es la unidad, pero nosotros hemos de haber visto en el elemento por lo general nos viene en microfaradios, ¿sí? Entonces, eso no es la unidad, el micro no es la unidad, ¿no? Es el prefijo del valor. Ese significa, micro significa una millonésima, ¿no?
¿sí? Una millonésima de la unidad, una millonésima parte. Eso significa micro. A ver, déjenme un poquito explicar esta parte. Sí, porque hay confusión, ¿no? Hay muchos compañeros que me dicen, mejor dicho, cuando se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la unidad de la resistencia? Saben poner el kilo ohmio. No, es solamente el ohmio. El kilo es el prefijo, ¿no? En este caso es 1000, hay que multiplicarle por 1000. ¿Ya? Cuando hablamos de faradios, en cambio, nosotros hemos de haber visto así, micro, una letra griega y la F mayúscula, que es microfaradios, y ya sabemos que 0.00 y no sé cuántos. Ahora, en la presentación, por ejemplo, bueno, eso ya vamos a ver más adelante, ¿no? En la presentación hay capacitores, unos capacitores que parecen lentejas, ¿no? Unos redonditos del color y del tamaño de una lenteja, y sabe venir marcado con un número, por lo general algo como esto, algo así, ¿ya? Cuando encontramos capacitores de este tipo con numeración que no nos dice el microfaradios, no nos dice directamente así el valor. Este valor, ya lo vamos a ver más adelante, es igual que las resistencias, ¿no? Se copia el 10, ¿ya? Y se pone 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Y eso está en picofaradios. Lo que significa que si yo quiero microfaradios, tengo que recorrerme 3 decimales, ¿no? Entonces aquí sería 100.000 picofaradios. Si yo me recorro la coma 3, sería 100 microfaradios, ¿no? Si yo me recorro 3, sería 0, a ver, milimicro nanopico. No, estoy más. Faltan más ceros aquí. Me faltaron más ceros, ¿no? Porque va mili es 3, mili, micro, nano, pico. Me faltaron ceros, ¿sí? Es mili, micro, nano, pico. Entonces en realidad es... Ya, ahí le podemos hacer, ¿no? El milimicros, nanos, picos es 10 por 10 a la 4. 10 más 4 ceros, picofaradios. Nanos, hasta aquí serían nanos. O sea, serían 100 nanos. Estábamos en 100.000 picos, ¿no es cierto? Aquí serían 100 nanos. Aquí sería 0.1 microfaradios. O si es que recorremos 3 más 1, 2, 1, 2, 3 hasta acá, sería, perdón, 0, sería 0.0001 milifaradios, pero eso casi no se ocupa. La mayoría está en micros, ¿no? Entonces miren, este que está con el número 104, borremos esto de aquí para no confundirnos. Este que está en 104 era el 10 más 4 ceros. Y de ahí nos regresamos, ¿no? Nos regresamos 3 de picos, estaríamos en nanos. Y nos regresamos 3 de nanos, estamos en micros. Entonces, este 104 significa 0,1 microfaradios. ¿Ya? Entonces, esas unidades son las que se manejan en lo que es capacitancia, ¿no? Entre micros y picofaradios. Eso es lo que vamos a ver de manera comercial, ¿no? Listo, vamos viendo qué otra unidad se estaba preguntando. Aquí viene lo que es la frecuencia. ¿En qué unidades se mide la frecuencia? En hercios, muy amable, gracias. ¿Y qué es, a qué es igual un hercio?
¿Quién me dice? Por ejemplo, no es pi sobre 2. No. Es una vuelta. Exactamente, es una vuelta. Me sacó las palabras de la boca. Es una vuelta por segundo, ¿no? Entonces, si es que nosotros vemos de manera mecánica, veámosle un eje, ¿no? ¿Ya? Y empieza a girar desde aquí, ¿ya? Gira y regresa al mismo punto. Esa es una vuelta o una revolución que se conoce, ¿no? En un segundo, ¿ya? Y si esa vuelta da en un segundo, eso es lo que da, ¿no? Una vuelta por segundo es un hercio, una vuelta. Ahora, en el ámbito eléctrico nosotros sabemos que tenemos las señales alternas, ¿no? Y la señal alterna es algo parecido a esto. Ya hasta aquí inició la señal y dio un ciclo completo. Y aquí acá ya se repite igual, ¿no? Y aquí acá se repite igual, pero eso ya no nos interesa. Lo que nos interesa saber es esto de aquí. Que aquí ha dado un ciclo completo. Pero ojo, esta señal está en función del tiempo. Ahora, ¿cómo convertimos esto en frecuencia? Si ya tenemos esto, que es el tiempo que dura, ¿sí? Una señal en dar un ciclo completo, ¿sí? La frecuencia no es más que el inverso del periodo. Es 1 dividido para el periodo. Y ahí tiene la frecuencia. Que para nuestra energía eléctrica son 60 hercios, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es la frecuencia, ¿no? Eso es lo que significa una vuelta, una revolución en una unidad de tiempo. Y para nuestra señal eléctrica es esa la manera como le concebimos, ¿no? Vamos con otra unidad. Vamos con energía. ¿En qué unidades se mide la energía? En julios, ¿no es cierto? Y la potencia en vatios, exactamente. Listo. Aquí también otra aclaración. Esto ya deberían saber, ¿no? A ver, ustedes no, están empezando. ¿Quién me dice la potencia? ¿Qué tipos de potencia nomás hay? ¿Han recibido esa clase en electricidad, en circuitos? ¿Les han hablado de potencia? No. A ver, una breve explicación, ¿no? Nosotros habíamos hablado que habían tres elementos, ¿no? Resistores, inductores y capacitores. ¿Ya? Entonces, si yo tengo mi carga que es netamente resistiva, mi potencia lo puedo representar como un vector y es mi potencia activa, la que me mide el medidor de la casa, ¿no? El medidor que nos pone la empresa eléctrica nos está midiendo la potencia activa, ¿sí? Nos considera una carga resistiva, ¿ya? Pero si es que yo
tengo un motor eléctrico, el equivalente de un motor eléctrico es una resistencia y una inductancia, ¿no es cierto? Porque tiene bobinas el motor eléctrico. Entonces, en un motor eléctrico tiene también un componente de potencia reactiva. ¿Ya? Y como ya vemos, si el motor tiene una parte de resistencia y una parte de inductancia, tiene estas dos componentes, la suma de estas dos componentes va a ser la potencia total, ¿no? Y eso se conoce como potencia aparente. Potencia aparente. ¿Ya? Entonces la potencia en un sistema eléctrico es esto, ¿sí? Es la suma de la componente activa y la componente reactiva del circuito. Y tenemos la potencia aparente que se mide en volta-amperios. La potencia activa que se mide en vatios. Y la potencia reactiva que se mide a sí misma en volta-amperios reactivos, ¿no? VAR. Y eso es la potencia. La potencia no es una sola. Ahora, las cargas que son netamente resistivas, nosotros en el dato de placa sí le vemos, ¿no? Le vemos como vatio. Por ejemplo, véanle en una plancha, véanle el dato de placa y van a ver 1000 vatios. Véanle en una cafetera, en una tostadora, van a ver en vatios. ¿Por qué? Porque es carga resistiva 100%. ¿Sí? Carga y inductiva lo van a ver en los motores, ¿no? En los motores, en cambio, van a hablar de voltamperios o van a hablar de HPs, ¿no? Ya es otra manera de verlo al motor. Y aquí han de ver ustedes escuchado, ¿no? Si es que lo que nos mide la empresa eléctrica es solamente la potencia activa, ¿qué pasa con la potencia reactiva? Que en realidad se está consumiendo, es potencia, pero no nos mide la empresa eléctrica. Esto no nos cobra la empresa eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la empresa eléctrica para cobrarnos esta parte de acá? Ellos lo que hacen es colocar un banco de capacitores para que esta potencia reactiva, debido a los motores que tienen conectados, ¿sí?, se compense con la potencia reactiva del capacitor, porque la potencia del capacitor es en sentido contrario a la potencia del inductor. Entonces aquí, como son vectores, se van a restar. Entonces, si tengo esta potencia para acá y esta potencia para acá, estas dos se anulan y lo único que me queda es una potencia activa. Y ahí sí la empresa eléctrica nos está cobrando lo que consumimos. Se han de haber escuchado el banco de capacitores, ¿no? En noticias por lo menos. Ya, entonces para eso sirve, ¿no? Para corregir estos factores de potencia, para mejorar la medición, ¿no?, del consumo. Para equilibrar las cargas y para un montón de cosas. Pero bueno, esa es la explicación de la potencia, no quiero irme más allá que eso nada más. Entonces la potencia sí, al decir vatios estamos hablando de una sola potencia activa, pero no es la única que existe, ¿no? Eso es todo lo que quería dejarles en claro por esta vez. Cualquier cosa hemos de ir profundizando a lo largo de la asignatura. Listo, parece que hasta ahí era respecto a las unidades, ¿no? Las preguntas. Aquí venía preguntas de verdadero o falso. Dice, la electricidad es una forma de energía que se da naturalmente, pero también puede ser producida artificialmente. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? No podremos generar nosotros la electricidad. De hecho, lo que consumimos es artificial, ¿no?
porque la energía que nosotros consumimos viene de las centrales eléctricas, que son generadores. Entonces, más bien nosotros estamos ocupando energía artificial. La energía natural viene siendo los rayos, ¿no? Los rayos eléctricos cuando hay una tormenta. Esos vendrían a ser la electricidad natural, ¿no? Entonces, más bien es al revés. Nosotros utilizamos la artificial. Esta es verdadera, ¿no? Esta pregunta. Estámosle poniendo una B grande. En tamaño, ¿no? Vamos con la otra pregunta. Dice, la resistencia es la oposición que ofrece un circuito eléctrico al desplazamiento de los electrones. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿por qué? Verdadero, ¿no es cierto? No sé si hablamos con ustedes de la resistencia en las clases anteriores. Ya les expliqué lo de la conservación de la energía. A ver, vamos rapidito, si tenemos un poco de tiempo. La parte de resistencia no solamente, está bien esta parte, ¿no? Que es la oposición que ofrece el circuito al desplazamiento de electrones, pero adicionalmente hay algo bien particular que sucede, ¿ya? Que también convierte la energía. Y ya vamos a ver de qué manera. Vamos aquí a graficar 3 filas de electrones, ¿no? Electrones por acá. Imaginémonos que esta parte es una vía, ¿no? Una carretera. Y hay 3 carriles. Y como suele pasar, se nos hundió el un lado, los costados, mejor dicho, y solamente quedó la parte central. Esta parte de aquí vendría a representar lo que es la resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Que dice que es una oposición que ofrece un circuito al desplazamiento. Entonces, como estamos haciendo una oposición y los electrones van ciegamente, ¿no? Los electrones no se quedan quietos, tienen que circular porque están siendo movidos eléctricamente. Los electrones se están moviendo, obligadamente tienen que moverse. Entonces, los únicos que llegan a pasar son los que están en esta columna, ¿no? En esta fila, perdón. Todos los que están en esta fila pasan. Entonces, miren, si aquí yo tenía un flujo de 3 electrones, ¿sí? Acá, en cambio, tengo un flujo de un electrón. ¿Es reducido o no es reducido la corriente? Claro que le he reducido la corriente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los otros electrones que tienen que moverse? ¿Qué pasó con esos electrones? Estos electrones de aquí son los que se transforman en calor. Por eso han de haber visto, no sé si han tocado alguna resistencia de algún equipo que esté conectado. Siempre una resistencia va a generar calor. De hecho, los focos incandescentes es una niquelina, es una resistencia y generaba luz y calor. Los hornos eléctricos es una niquelina y la niquelina es una resistencia y genera calor. La ducha eléctrica es una niquelina y genera calor, ¿sí? Y son resistencias, ¿no? Entonces, miren, eso es lo que realmente es una resistencia. Por una parte, claro que limita la circulación de la corriente, pero también transforma la energía eléctrica en calor. Vean, eso falta creo que en casi todas las definiciones, ¿no? Usted busca la definición de resistencia y solamente le aparece lo que está acá arriba, ¿no? La resistencia, la oposición que ofrece el circuito eléctrico al desplazamiento, pero muy poco le dicen la parte completa, ¿no? Que también es un elemento que transforma la energía eléctrica en calor. Bueno, continuemos. Vamos con la siguiente. Entonces este era verdadero, ¿no? Vamos con la siguiente. Dice, el voltaje se define como el trabajo necesario para trasladar una carga eléctrica desde un punto A hasta un punto B. ¿Es verdadero o falso? ¿Cómo se define el voltaje?
verdadero, ¿no es cierto? Justamente esa es la definición de voltaje. ¿Sí? El trabajo que se necesita para trasladar una carga eléctrica desde un punto hasta otro, ese es el voltaje. La otra decía, la corriente se define como el movimiento de cargas eléctricas con respecto al tiempo. Esta ya la contestamos hace un rato, ¿no? En el dibujito. La corriente se define verdadero. Vamos viendo si se quedó la gráfica. Sí, ¿no? Aquí estábamos justamente indicando, la corriente en el lado izquierdo es 3 electrones, por poner una unidad, ¿no? 3 electrones, y si el tiempo es el mismo, 3 electrones en una unidad de tiempo, en un instante. Y acá a la derecha es un electrón en un instante. Entonces, el movimiento de las cargas con respecto al tiempo. Justamente era lo que estábamos definiéndole aquí en la explicación, ¿no? Entonces, esta también es verdadera. Y creo que esta era la última, si mal no recuerdo. Dice, la potencia eléctrica es la velocidad a la cual la energía se utiliza, almacena o transporta. ¿Será eso la potencia eléctrica? ¿Quién me dice? Lo que nos mide, los que nos registra la empresa eléctrica, ¿no? La empresa eléctrica nos mide eso, ¿no? La potencia consumida. ¿Es la velocidad a la cual la energía se utiliza, almacena o transporta? ¿Verdadero o falso? Eso, justo en esa se ha caído. Justo en esa se ha caído. Sacó 9 entonces. Claro. Esta es verdadera, ¿no? La potencia eléctrica es la velocidad a la cual la energía se utiliza, almacena o transporta. Hasta para que tenga semejanza, ¿no? No sé si se acuerdan de los medidores antiguos que tenían un disco, ¿sí? Cuando giraba más rápido el disco, ¿qué pasaba? Estaba prendida la ducha, ¿no? Estaba prendido toda la carga. Y cuando no se consume mucho, el disco gira lento. Si se dan cuenta que da una noción de velocidad, la velocidad de consumo, el propio disco le indicaba, ¿no? Si iba rápido, estaba consumiendo bastante. Si iba lento, estaba consumiendo lento. Entonces, la potencia eléctrica es justamente eso, ¿no? La velocidad a la cual la energía se utiliza, se almacena o se transporta. Listo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Esta es la revisión. Como ven, no estuvo nada complicado. Es solamente preguntas básicas y sobre todo lo que quiero es que tengan una comprensión, ¿no? Si bien es cierto, son conceptos básicos, pero deben estar comprendidos. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque todo lo demás quiero que se comprenda de la misma manera, ¿no? No hay cosas para memorizarse. No hay cosas para, qué sé yo, tomarle literalmente. Sino nosotros nos vamos a dedicar es al análisis. Acuérdense que estamos en la parte de mantenimiento eléctrico, ¿no? En la parte de mantenimiento necesitamos bastante su criterio. Primero que sepa cómo funcionan verdaderamente las cosas. ¿Qué es una resistencia, por ejemplo? ¿Sí? Con este concepto que nosotros dimos de la resistencia, ¿dónde estaba? Por acá. Ya. Con este concepto, por ejemplo, que dimos de la resistencia, aquí les voy a hacer una pregunta de análisis, ¿no? A ver qué es lo que me responden. Ya. Ustedes han visto que hay resistencias de diferente forma y tamaño, ¿no? Las más pequeñitas son así. Algo así. Ya. Bueno, me salió feo. Esas son las más pequeñas. Hay otras más grandecitas, ¿no? Que son medias cilíndricas. Así. ¿Ya? Y hay unas grandes que incluso, a ver, esto es cilíndrico, ¿no? A ver, hagámosle algo así para que se aprecie que es cilíndrico. ¿Ya?
Y hay otras que son cuadradas, incluso más grandes, y vienen y el encapsuladas, esto es un encapsulado cerámico, ¿no? Es porcelana, una porcelana blanca ahí, y ahí salen los cables, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, viene la pregunta. Las tres pueden ser del mismo valor. 1 kiloohmio, 1 kiloohmio, 1 kiloohmio. ¿Ya? La pregunta es la siguiente. Si a mí se me daña esta resistencia, pero para reemplazar solamente tengo las otras dos, ¿cuál le ocuparía? A ver, les repito la pregunta. Si a mí se me daña esta resistencia que le dibujé en el medio, ¿sí? Pero a la mano necesito repararlo rápido al equipo, pero a la mano solamente tengo la resistencia de acá arriba y la resistencia de acá abajo. ¿Cuál ocuparé para reemplazar esa resistencia de ahí que se me dañó? ¿Cualquiera de las dos? ¿Ya? ¿Alguien? ¿Alguien otra respuesta? La cerámica, ¿por qué? Ya, diga, es perfecto, está muy bien, esa es la respuesta. Vamos viendo. Esta de aquí, por el encapsulado que tiene, vamos a dividirla en tres categorías. Digamos que es de media potencia. Pongámosle en letras mejor. Es de media potencia. Esto es de baja potencia. O para que no se confundan con la potencia, vamos a ponerle corriente. Ya, digamos que este maneja corrientes medias, corrientes bajas y corrientes altas. ¿Ya? ¿Sí? Acuérdese de la definición de acá, ¿no? Los electrones que no pasan se produce calor, producen calor. Si a mí se me dañó la resistencia del medio y tengo las otras dos adicionales, si yo le pongo la primera, yo ya estoy viendo que me va, si bien es cierto es 1 kiloohmio, ¿no? Los tres tienen el mismo parámetro, ¿sí? Los tres tienen el mismo valor, ¿sí? Por valor yo podría ocuparle cualquiera, pero por disipación de calor, yo no voy a utilizarle la primera, le voy a utilizar la última, la que dijo el compañero Francisco. ¿Por qué? Porque me va a soportar más corriente de la que realmente necesito. O sea, si esta resistencia se me calentaba un poco, con la resistencia de abajo ya no se me va a calentar nada. Pero si le pongo la primera resistencia, esa resistencia se me va a quemar. ¿Por qué? Porque esa resistencia soporta menos corriente. Entonces, miren, no, para definir qué resistencia pongo, no es solamente de ver el valor, sino de ver la temperatura, la disipación que va a tener. ¿Cuánto tiempo va a estar prendido el equipo? ¿Ya? Y eso es bien importante, ¿no? Es algo bien importante que muchas veces, por ejemplo, en los proyectos de titulación, no toman en cuenta, ¿no? O en las prácticas de laboratorio que hacen, no saben tomar muy en cuenta, ¿no? En el circuito ven 1 kiloohmio y la quiasome de 1 kiloohmio le ponen. Y les resulta, pero les resulta porque el circuito solamente le prenden, le presentan al profesor y se acabó, y le apagan. Pero imagínense que ese circuito es de un equipo que está prendido horas, o que está prendido todo el día, o varios días, o los 365 días del año. Esa resistencia se le va a quemar, ¿sí? Entonces, miren, ese criterio es el que ustedes ya deben ir manejando, ¿no? No es solamente el valor, sino cuánto de disipación me soporta.
que no es lo mismo. ¿Ya? De pronto eso vamos a profundizar también un poco más cuando estemos revisando, cuando estemos en esta parte dentro de la asignatura, ¿no? Sí vamos a revisar, así es que tranquilos. Era solamente para un preámbulo nada más, ¿no? Una introducción para que vayan viendo que hay que analizar, no solamente hay que verle las cosas de manera metódica o de memoria, sino que hay que analizar los casos y hay que entender primero para dar una solución. Eso es lo que se intenta, ¿no? En la parte de mantenimiento. La parte de mantenimiento es bien importante porque usted primero para hacer cualquier cosa debe diagnosticar. Es casi como un médico, ¿no? Un médico no es que va a lo loco, usted tiene que encontrar cuál es el fallo. Y lamentablemente esa habilidad se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo de los técnicos antiguamente. Los técnicos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar o alguna experiencia, ¿no? De que con sus padres, abuelos o algo. Los técnicos de antes, usted llevaba un equipo y le desarmaban y les llegaban hasta el pequeño elemento que había que cambiar, el que estaba dañado. Ahora usted va al servicio técnico y le dice traiga el kit completo o la tarjeta completa. Y usted dígale, pero toda la tarjeta no está dañado, busque el elemento. No, 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 traiga, tiene que comprar es toda la placa. Entonces, miren, hemos dejado a un lado esa gran habilidad que tenían los técnicos anteriormente, ¿no? La de ser realmente técnicos, buscar, diagnosticar y encontrar el fallo. Y no solamente en el área eléctrica, ¿no? En el área mecánica es igual. En los carros desarmaban todo hasta encontrar el fierro y por ahí le soldaban, le pegaban y le reparaban. Ahora no, ahora tiene un fallo y le mandan a comprar todo el kit. Esa es la nueva moda, ¿no? Compre todo el kit y le reemplazo y ya el carro vuelve a estar bien. Entonces, eso es lo que hay que recuperar, ¿no? Pero para ser un buen técnico, para llegar a determinar, a diagnosticar el fallo, usted debe comprender muy bien cómo es el comportamiento de los elementos, cómo trabajan, ¿sí? Y cómo opera el equipo que nosotros estemos manipulando. Entonces, ese criterio es el que deben ir desarrollando y es lo que necesitamos para esta parte de lo que es el mantenimiento, ¿no? Listo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. No, listo, entonces se ha cumplido con la planificación, ¿no? De esta primera semana, pedido por la institución. Se ha dado los lineamientos generales de la asignatura, no sé si tienen algún problema hasta ahí. Se ha hecho la socialización del PEA, ¿sí? Se ha realizado la evaluación diagnóstica y también la revisión de la evaluación diagnóstica. Entonces hemos cumplido con la planificación, ¿no? De pronto, en esta primera semana, y como no hay listas oficiales todavía, no se está tomando la asistencia, pero está quedando la evidencia en video, ¿no? El video ahí se está grabando con todos ustedes ahí. Pero sí, desde la próxima semana voy a tratar de hacer un listado provisional, ¿no? Sus nombres los pondré en una hojita de Excel para hacerles seguimiento hasta que estén las listas oficiales, ¿sí? Para un mejor control. Entonces eso lo llevaremos desde la próxima semana. En esta semana era de lineamientos generales, socialización del PEA y la evaluación diagnóstica, que eso ya queda subido en el aula virtual. Ya. Listo, no sé qué más indicarles, creo que está todo dicho, no sé si tienen alguna pregunta por parte de ustedes. No, si no hay preguntas jóvenes, entonces eso es todo por el día de hoy, nos estaríamos viendo la próxima semana. Ok, gracias, que tengan una buena noche, ¿no?